Villarreal es una ciudad de la Comunidad Valenciana. Se encuentra situada en el sureste de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Baja. Cuenta con 51.130 habitantes. Se trata del segundo municipio con más población de la provincia de Castellón y del 15º más poblado de la Comunidad Valenciana. En el aspecto económico destaca su importante industria cerámica de pavimento y revestimiento y de grés, así como industrias relacionadas, desde la segunda mitad del siglo XX y el cultivo de cítricos desde la primera mitad del siglo XX. Es también internacionalmente conocida por el Villarreal Club de Fútbol, ya que es uno de los pocos pueblos que tiene un equipo de fútbol en primera división. Cuenta con 50.334 habitantes, la gran mayoría en el núcleo urbano, que ocupa un 10,72% de los 55,12 kilómetros cuadrados de su término municipal. Por cantidad de habitantes, es la segunda población de la provincia y la 14ª de la Comunidad Valenciana. Toponimia. Su denominación tradicional es Villarreal, en castellano, y Vilarreal en valenciano, ambas contrastadas documentalmente en abundantes textos del Archivo Histórico Municipal y de otros. Desde el siglo XIX y hasta 1938, su denominación oficial fue Villarreal. Tras la Guerra Civil Española, la corporación acordó la forma de Villarreal de los Infantes, para distinguir la localidad de otras homónimas como Villarreal de Urrechua, Villarreal de Álava o Villarreal de Huerva. En 1982, se sustituyó esta retomando la forma bilingüe Villarreal/Vilarreal, que duró hasta el 27 de febrero de 2006, cuando el ayuntamiento optó por la oficialidad única de la forma valenciana en su pleno municipal, ratificado por el decreto 180/2006 de 1 de diciembre del Gobierno valenciano. Geografía. Integrado en la comarca de Plana Baja, se sitúa a 7 kilómetros al sur de la capital provincial. Tiene una elevación de 43 metros sobre el nivel del mar en el centro de la ciudad. El término municipal está atravesado por las siguientes carreteras. Autopista del Mediterráneo, permite la comunicación con Valencia y Barcelona. Carretera Nacional N340, alternativa convencional a la autopista. Autovía Autonómica CV10, recorre la provincia de norte a sur. Carretera Autonómica CV20, conecta Honda con Villarreal. Carretera Local CV185, conecta Villarreal con Burriana. Carretera Local CV222, conecta Betxí con Alquerías del Niño Perdido. El relieve del municipio es predominantemente llano. Ocupa una buena parte de la orilla derecha de la cuenca baja del río Mijares, situándose el territorio entre las últimas colinas de Honda y Betxí y las tierras más bajas del litoral de Burriana. El término municipal es un plano inclinado hacia levante y las aguas son drenadas hacia el mar directamente en sentido norte por el río Mijares y algunos barrancos. Por el sector meridional pasa el río Sonella, procedente de las montañas de Honda y Artana. La altitud oscila entre los 100 metros al noroeste y los 20 metros al sureste, a orillas del río Sonella. Posee un clima mediterráneo, caracterizado por temperaturas medias invernales suaves y veranos cálidos. La temperatura media anual es de 17º. En cuanto a las precipitaciones, son de 450 milímetros anuales, todas en forma de lluvia. La vegetación es la propia del dominio Quercolentiscetum, con restos de pinadas prácticamente desaparecidas. Mapa del término municipal. Partidas. El término municipal de Villarreal está formado por las siguientes partidas: Cariñena, Solades, Plarredo, Pinela, Madrigal. Núcleos de población. En el término municipal de Villarreal se encuentran los siguientes núcleos poblacionales: Cariñena, Pinela, Solades, Virgen de Gracia, Melilla. Historia. En sus alrededores son bien frecuentes los testimonios de la cultura eneolítica, ibérica y de la dominación romana. La larga ocupación musulmana de la plana de Burriana dejó una rica herencia de topónimos que todavía permanecen vivos,
además de pequeños núcleos rurales o alquerías esparcidos por la huerta. Fue fundada el 20 de febrero de 1274 por el rey Jaime I de Aragón, para afianzar la reconquista de la zona, y situada estratégicamente sobre la antigua vía Augusta romana a 65 kilómetros de Valencia, y en las cercanías de Burriana, hasta ese momento villa en manos de los musulmanes y en cuyo término municipal fue fundada Villarreal. Fue Villarreal desde su fundación, con representación en las Cortes y Diputación del Reino, y tuvo el privilegio de usar como insignia propia el pendón real cuatribarrado. Formó parte del brazo real en las Cortes valencianas y participó muy activamente en las mismas. En su fundación, la ciudad tenía forma de planta hipodámica, un rectángulo amurallado cruzado por dos calles principales que en su intersección central determinan una plaza mayor porticada, la Plaza de la Villa. La villa original, rodeada de murallas, se expandió extramuros a partir del siglo XIV debido al aumento de población, en los llamados arrabales de Castellón y de Valencia, llamados posteriormente de San Pascual y del Carmen, por estar el antiguo convento carmelita y el santuario monasterio donde reposan los restos del santo patrón. Los desequilibrios demográficos y económicos que caracterizan el siglo XV se tradujeron, a inicios del siglo XVI, en constantes conflictos con los mudéjares de los señoríos vecinos y en una participación corta, pero muy activa, a favor de las germanías. En el siglo XVI muere en el convento del Rosario el fraile alcantarino Pascual Bailón, cuyo sepulcro en la ciudad será un foco de fuerte influencia religiosa al construirse su capilla con la protección de Carlos II de España. Entre 1566 y 1675 se amplió la huerta tradicional regada por la sequía Major, Sequiola, Sobrirana y Jusana y se roturó la mayor parte del secano. En 1706, durante la Guerra de Sucesión, ante la resistencia ofrecida por algunos vecinos de la villa, partidarios del archiduque Carlos de Austria, las tropas borbónicas del conde de las Torres de Alcorrin que desde San Mateo intentaban llegar hasta Valencia, ocupada por las tropas de Basset, asaltan sus murallas y se produce un combate con más de 500 muertos entre ambos bandos, a la vez que el incendio de algunos edificios. El ascenso de la dinastía borbónica favoreció la vida económica de la villa, haciendo que a lo largo del siglo su población se cuadruplicara y que en la segunda mitad del siglo XVIII vieran nacer las primeras industrias de transformación textil, al tiempo que la población se involucra en los distintos conflictos y revueltas que sacuden a España, sufriendo sucesivos ataques e incendios durante las guerras carlistas. En la segunda mitad del siglo XIX, gracias a personalidades como el político José Polo de Bernabé, se introduce el cultivo comercial de la naranja, que le da un gran impulso económico a la ciudad, tanto de la mano de hombres de negocios como por parte de distintas cooperativas, al tiempo que se excavan pozos para el riego y se ponen en activo grandes extensiones de tierras de secano. Ya en el siglo XX, tras la Guerra Civil Española, los beneficios obtenidos en este comercio facilitaron a algunos empresarios la instalación de fábricas de baldosas cerámicas, con el fin de diversificar el entramado productivo. Este tipo de industria ha seguido en expansión hasta nuestros días, siendo la principal fuente de ingresos de la economía local. En 1985 se segregó del municipio la localidad de Alquerías del Niño Perdido. Demografía. Villarreal cuenta con 51.130 habitantes. En los últimos años, ha crecido demográficamente, en parte debido a la inmigración extranjera, que según el censo de 2008 representa un 14,8% de la población, siendo los principales colectivos foráneos del municipio el rumano y el marroquí. Entre el censo de 1991 y el anterior, decrece la población porque se segrega Alquerías del Niño Perdido. Urbanismo. Evolución urbana. El trazado original de Villarreal constituye el recinto amurallado diseñado en 1274 gracias al permiso del rey Jaime I, quien quiso fundar nuevos municipios en la zona de la Plana como Castellón, Nules, Almenara y Almasora. Para ello se creó un recinto medieval geométrico y endamero que se ha desarrollado a lo largo de los siglos, dando origen a la actual ciudad. El recinto amurallado contaba con 4 puertas, una hacia el norte,
una hacia poniente, una hacia el mediodía y una hacia levante. Sucesivamente, fueron abiertos otras puertas, localizadas en los arrabales de Honda y de Burriana. Cada uno de los ángulos que cerraban el recinto rectangular estaba coronado por una torre, en el Sola de Martorell, en el Nola de Alcover, en el NL de Fort Miquel y en el Sela Torre Mocha, que todavía se conserva parcialmente, y que, junto con un pedazo de la parte oriental de la muralla, conservada en el interior del edificio que alberga el Archivo Histórico Municipal, es el único testigo externo que queda de aquel lienzo rectangular que durante siglos rodeó la ciudad, haciendo que buena parte haya quedado integrado en el interior de las edificaciones que lo rodean. La calle Mayor es el eje longitudinal de la antigua villa, atravesada perpendicularmente por las calles del Conde de Albay y la de Ramón y Cajal. En la confluencia de los dos ejes principales se forma una plaza porticada cuadrangular, la Plaza de la Vila, lamentablemente mutilada en 1966 en uno de sus ángulos para edificar la actual Plaza Mayor. Durante el siglo XIV ya se habían formado dos arrabales, al sur de la villa, el de Santa Lucía, y al norte el de Castellón. Posteriormente, hasta el siglo XIX, el crecimiento se concentró sobre todo hacia poniente, alrededor del arrabal de Honda, mientras que el alto valor agrario de las tierras que había a levante impedía el desarrollo urbano por esa zona. La ciudad se ordenaba de una forma más o menos regular y en cuadrícula, salvo la zona no, donde el camino real rompía en diagonal el damero del plano. Hasta mediados del siglo XX, la ciudad continuó desarrollándose principalmente a poniente y rebasó ampliamente la antigua carretera N340, alcanzando incluso la calle del Calvario. Hacia el sur, la ciudad también conoció un crecimiento importante, más allá del Barranquet, al otro lado del cual se formó a finales del XIX el barrio llamado de Mislata. El trazado del ferrocarril de vía estrecha, llamado popularmente la Panderola, se sobreimpuso en el plano, procedente de Castellón, circulaba por el cauce del viejo barranco de Santa Yucia una vez que fue rellenado parcialmente, ya a la altura de la calle San Joaquín giraba a poniente, para buscar la actual Plaza del Labrador y girar nuevamente por la calle del Conde de Ribagorca, hasta llegar a la estación de la Panderola. Desde allí, un ramal subía a poniente hacia Honda, y otro hacia el SS, buscando Burriana. Ese trazado de la Panderola condicionó la formación de dos grandes avenidas en el S-ISO de la ciudad, las de Alemania y de Italia. Más allá del recorrido de la Panderola, se formaron a partir de mediados del siglo XX algunos barrios segregados del resto de la población, a menudo en medio de las fábricas, y siempre siguiendo caminos rurales como el de la carretera, el de Artana, el de Bechí, el de Lesboulte hizo la senda de pescadores. Hubo que esperar a la segunda mitad del siglo XX para que Villarreal empezara a desarrollarse hacia Levante, alrededor de dos ejes, el camino o avenida del Cedro y el camino o paseo de la estación. Es entre la avenida de la Mura, al este de la villa medieval, y el ferrocarril, límite oriental del núcleo urbano, donde más se ha construido desde los años 60 hasta este momento, principalmente en altura. También hacia el NNE, alrededor de la avenida de Francesc Tàrrega se ha edificado mucho de los años 1980, siempre en altura. En la actualidad, Villarreal continúa su desarrollo urbano en forma de damero, especialmente hacia el norte y el este, donde las calles ya son construidas y poco a poco van siendo edificadas. En la última década, se ha abierto un nuevo eje viario, la Avenida de Francia, paralelo al ferrocarril, que atraviesa la población de NAS, y forma un vial perimetral enlazando con las avenidas de Francia e Italia, así como las nuevas de Grecia y Portugal. A poniente de la de Portugal, la ciudad está compactándose, ya no necesariamente en altura, sino también en viviendas unifamiliares. Economía. Desde su fundación hasta la primera mitad del siglo XX, el municipio basó todo su potencial económico en una agricultura mixta de secano extensivo y de huerta intensiva. El Naranjo transformó, directa e indirectamente, los pilares de la idiosincrasia de la ciudad. En función de su interés, entre 1880 a 1960 se convirtieron 3.500 a de secano a regadío,
se desarrolló una incipiente y apreciable industria de transformación de cítricos. Sin embargo, la política de fomento de la vivienda y del turismo que caracterizan la década de 1960 determinó que se optara por invertir en una industria tradicional de la comarca, la azulejera. De ahí, que el azulejo y sus industrias complementarias sean el principal motor económico de la ciudad en la actualidad. Los pavimentos y revestimientos han ido conformando un ciclo productivo, cerrado e integrado en la ciudad, que la ha convertido en el centro azulejero más importante de España y en uno de los punteros de Europa. Hoy la vida económica de la ciudad, sin duda, aunque no de una manera exclusiva, se mueve a partir del motor de la cerámica que impulsa al resto de sectores productivos e institucionales. Esta especialización azulejera, reflejada en el hecho de que la población activa del sector secundario sea la mayoritaria, no ha sido inconveniente para que el propio sector cerámico y otros continúen apostando por inversiones y modernizaciones en citricultura. Consistorio. Monumentos. Monumentos religiosos. Iglesia de la Sangre. Único resto del siglo XVI es la fachada de la antigua Iglesia de la Sangre, construida sobre solares de casas habitadas por judíos y de la que se mantiene el arco de medio punto con algunos motivos de la Pasión. Ermitorio de la Virgen de Gracia. Es un edificio muy representativo de la arquitectura popular mediterránea que alberga, junto a una importante muestra de azulejería medieval, renacentista y barroca y un museo etnológico, un gabinete de arqueología. Es interesante, por su completa decoración barroca, el pequeño oratorio que guarda la imagen de la patrona. Las obras de la actual ermita se originaron en el siglo XVI y han sufrido, desde ese momento, numerosas modificaciones y ampliaciones. Convento del Carmen. Hoy parroquia y sede de una comunidad franciscana, es posible apreciar en su interior un bello claustro manierista de mediados del siglo XVII. Iglesia arciprestal de San Jaime. Monumental iglesia, la mayor de su categoría en España, dedicada al apóstol San Jaime, antiguo patrón del pueblo, fue construida entre 1752 y 1779. Su planta, de tradición barroca, está revestida de ornamentación neoclásica. Consta de 3 amplias naves de igual altura, lo mismo que el crucero y el ábside. Las capillas laterales, situadas entre los contrafuertes, se cubren con bóveda de arista y las naves con bóveda de cañón. En el cruce de los ejes principales se alza una cúpula sobre tambor. El campanario octogonal de su fachada principal fue erigido en 1682, todavía en la plazuela de la antigua iglesia medieval. La ornamentación de las pechinas de la cúpula con temas del martirio de Santiago es obra del pintor José Vergara de finales del siglo XVIII, quien hizo también los frescos de la capilla de la Comunión. Basílica menor y convento de clarisas de San Pascual Bailón que guarda los restos de este santo. En el centro de la capilla destaca el sarcófago, de granito oscuro, sobre el que descansa la imagen yacente de San Pascual Bailón, de plata, inspirada en su cuerpo incorrupto, obra de Llorens Puy. Detrás se halla la celda donde murió, integrada en un retablo de 14 metros de 50 figuras que lo componen, esculpidas en alto relieve, representan escenas y personajes relacionados con la Eucaristía y San Pascual. Los escudos de Carlos II y Juan Carlos I, en la predela, simbolizan el patronato real. El templo actual es de reciente construcción, ya que el anterior, de arte barroco, fue destruido en la Guerra Civil de 1936 a 39. Las 2 torres de la basílica albergan 84 campanas cuyo bronce suma un peso total de 19,6 toneladas, 12 de las cuales son de volteo en la torre este y el resto forman el carillón de 72 campanas situado en la torre oeste. Capilla de Cristo del Hospital. Monumentos civiles. Plaza de la Villa. Del período fundacional se mantiene el centro de la vieja planta hipodámica de la villa, constituyendo la plaza porticada de gran sabor medieval en la que se aprecian hasta 4 tipos de arcadas diferentes. Murallas. Permanecen algunos restos, como los lienzos de fachada de la llamada Casa de Eleoli, y sobre todo el ángulo correspondiente a la Torre Mocha,
último resto de los baluartes de defensa de la villa. Puente de Santa Quiteria sobre el Mijares. Del siglo XIII, y construido por concesión del rey don Jaime a Pere Daera, es el puente sobre el Mijares en las inmediaciones de la ermita de Santa Quiteria. Les argamasas y los arcos. Cabe destacar el conjunto de acequias romanas que parte de los alrededores del ermitorio de la Virgen de Gracia, cuya parte mejor conservada es conocida como las argamasas, a la orilla derecha del río Mijares, y el pequeño acueducto denominado Los Arcos en las inmediaciones del río Ana. Casa del Aceite. Originada en el siglo XV, con múltiples modificaciones, está apoyada en las antiguas murallas. Sala de los Arcos con indudable impronta gótica. Alberga en estos momentos exposiciones ocasionales de carácter localista y el Archivo Histórico Municipal. Casa de Polo. Alquería construida por la familia Polo de Bernabé en el siglo XIX, rehabilitada y adquirida por el Ayuntamiento como patrimonio municipal. Actual sede del Museo de la Ciudad. Está dedicado al prestigioso compositor y guitarrista Francisco Tárrega, al escultor José Hortels y a los pintores Jimeno Barón, Fernando Bosch y José Gumbau. Gran Casino. Obra de 1910, dentro de la línea neobarroca, marcada por la exposición de 1910 y muy relacionado con el Casino de Murcia de 1902. Cabe destacar también los edificios que albergan el Casino Carlista y el edificio de la Caja de Ahorros de Villarreal, ocupado luego por la Caja de Valencia, y sede ahora de la entidad financiera Bancaja, así como el antiguo caserón de la familia Mundina en la calle Mayor, actualmente sede de la Universidad Popular Municipal. Almacén de Cabrera. Edificio industrial de estilo modernismo valenciano del año 1919. Actualmente es la sede del Spy Jove. Otros lugares de interés. Ermitorio de la Virgen de Gracia, en un paraje natural a las orillas del río Mijares a 2 kilómetros de la ciudad. Todo el espacio natural que ciñe la curva del río Mijares en torno al promontorio de la ermita ha sido desde el período medieval propiedad del municipio y utilizado como predio comunal con distintas aplicaciones. El bosque superior alberga la sede del Centro de Educación Ambiental El Termet, dependiente del Ayuntamiento y de la Generalidad Valenciana, por cuyas aulas pasan cada curso miles de estudiantes que desarrollan actividades de estudio y protección del medio natural. En cuanto al recorrido por la senda botánica a orillas del río, el característico Paseo Botànic Calduch ha vuelto a recuperar su tradicional uso natural, debido a diversos planes de mejora. Fiestas. San Antonio. El 16 de enero por la tarde se celebra la macha, desfile y bendición de animales domésticos y reparto de los tradicionales rollos. Este evento lo organiza la Congregación de Lluïsos, que lo recuperó después de muchos años perdido. El día 17, festividad del Santo, hay bendición de panecillos en todas las iglesias de la ciudad, y en especial en el ermitorio de la Virgen de Gracia, en cuyo entorno se alzaba su antigua capilla. Fundación de la ciudad. En torno a la fecha del 20 de febrero de cada año se celebran jornadas de signo social y cultural, conmemorativas de la fundación de la villa en 1274, por el rey Jaime y San Pascual Bailón. Las fiestas patronales en su honor datan desde el siglo XVIII, pero se desarrollan en especial al ser declarado patrón de la ciudad en 1917. Durante 10 días la ciudad cambia su fisonomía diaria, desfiles, procesiones, verbenas, espectáculos, deportes, el toro, bou per la vila y bou en volat. Gran actividad de las peñas festeras en sus casaleis. El 16 de mayo, víspera de la festividad del Santo, se enciende la foguera, precedida de una ofrenda de flores frente a la basílica. El lunes de la semana de fiestas, tiene lugar la tradicional suya, en la que los vecinos cenan chuletas de cordero. Fiesta del Termet. El primer domingo del mes de julio, celebración religiosa en la ermita de la Virgen de Gracia, seguidamente concierto y desayuno popular de horchata y fartones. Festividades de la Asunción de la Virgen María y de San Roque. Durante los días 15 y 16 de agosto se celebran fiestas populares campestres. Virgen de Gracia.
El viernes anterior al primer domingo de septiembre, se realiza la romería con la imagen de la patrona desde su ermita hasta la población. Esta tradición se origina en 1757. Durante los 10 días que duran las fiestas se celebran los actos propios de las fiestas patronales en la misma línea que en el mes de mayo, incluyendo un festival internacional de danzas. Servicios. Sanidad. En el municipio podemos encontrar el Hospital Universitario de La Plana, localizado al sur del núcleo urbano en las cercanías del CV 185, carretera que comunica con la vecina localidad de Burriana. Presta servicio a los municipios de la comarca de la Plana Baja. Villarreal cuenta con 3 centros de salud, repartidos a lo largo del municipio. El Centro de Salud de la Cariñena, se encuentra localizado en el barrio del mismo nombre, al sur del núcleo urbano, contando con servicio 12. El Centro de Salud Dolores Cano Rollo se encuentra localizado en el norte, en el barrio del Pilar, mientras que el Centro de Salud La Bóvila se localiza en el noreste, en las cercanías del Estadio de la Cerámica. Además, la localidad cuenta con un centro de diálisis, un centro de especialidades y un hospital de día, unidad de salud mental. Educación. Institutos de Educación Secundaria, Profesor Brochi Job, Francisco Tárrega, Miralcamp y Santa María. Colegios de Educación Infantil y Primaria, Pascual Nacher, Escultor Hortels José Soriano, Botánico Calduch, Carlos Artou, Angelina Abad, Pío XII, Cervantes, Concepción Arenal, Obispo Ponti La Consolación. Otros servicios. Sala Auditorio Municipal. Conservatorio de Música Maestre Goterris. Campo Municipal de Deportes Estadio de la Cerámica. Piscinas cubiertas. Deportes. Villarreal Club de Fútbol es el principal club deportivo de la ciudad, con 42 equipos en competiciones oficiales. En 2021 y tras ganar la Europa League se convirtió en el equipo de una localidad con menos habitantes en lograr un título europeo, desbancando de este récord al RKV Malinas de Bélgica que, con 78.000 habitantes, ganó la Recopa de Europa en la temporada 1987-88. Juega en el Estadio de la Cerámica. El equipo español compite en la Champions League y la Primera División. Localidades hermanadas. Villarreal está hermanada por motivos tradicionales e históricos con Burriana, Villanueva y Geltrú. Michalovce. Personas destacadas.